¿Qué tal? ¿Cómo les va? 70 años del 17 de octubre. El 17 de octubre es una fecha analizada y estudiada en la Argentina, estudiada en el mundo. Es un mito al mismo tiempo, la política tiene sus mitos y sus místicas. Pero ahí algo cambió. ¿Qué es exactamente lo que cambió? Es el símbolo de incorporación de las grandes masas campesinas y obreras a lo que hoy se llama, en ese momento no se llamaba así, la ciudadanía plena, a los derechos políticos, a los derechos sociales. Vamos a hablar de esto con Javier Mourinho. Javier es dirigente peronista, es director del Banco Provincia, fue secretario general de la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli, gobernador, en el primer mandato, y está trabajando junto a otros dirigentes, no sé si en la reconstrucción histórica, se lo voy a preguntar a él, pero por lo menos en permitir que los que tienen cosas para contar puedan contarlas. Hablo de viejos dirigentes peronistas, hablo de veteranos de la resistencia. En la Argentina, si no, y esto es una opinión mía, en la Argentina, si no, eso se pierde. Y yo no estoy diciendo que la gente esté por morirse, digo, no estoy lechuceando a nadie. Digo, eso se pierde porque hay poco hábito de contar, de dejar registrado lo que uno vivió, lo que uno pensó, lo que uno sintió y a veces inclusive cómo lo ve ahora. Javier, gracias por estar acá. Gracias, Martín, por la invitación. ¿Qué es lo más nuevo yo no tengo estudios sobre el 17 de octubre, pero a partir del 17 de octubre sobre el peronismo y sobre Perón? ¿Hay algo que vos, como militante peronista, primero desde hace cuántos años? 45. 45 años. 1970. Bien. Desde el 70 para acá son unos añitos de militante peronista. ¿Hay algo que vos estés descubriendo o que vos veas que se esté descubriendo ahora? ¿Algún revival de algo? Yo marcaría, Martín, que lo más importante es una nueva incorporación de una generación a la militancia del peronismo. Eso es lo que crea, es una avidez, un entusiasmo, una ganas de conocer este tren, esta idea de que la historia no empieza cuando vos llegás, sino que todos nosotros tenemos un árbol que tiene raíces y querer saber cuáles son esas raíces. A mí me parece que toda esta obra, que muchos compañeros más que estos que vamos a presentar ahora, sí, están escribiendo, tiene que ver con esa necesidad de responder a una pregunta que está en cientos de miles de jóvenes que con Néstor y con Cristina se incorporaron a la militancia peronista y que quieren conocer algunas etapas de su historia que todavía no fueron totalmente contadas. Nosotros, por supuesto, aprovechando el aniversario del 70 aniversario del 17 de octubre, que te imaginás, yo le doy una relevancia muy importante, como vos bien decías, porque la clase trabajadora se incorporó plenamente y a partir de eso, no solo la clase trabajadora, sino todos los que venían postergados en la Argentina, las mujeres, los ancianos, los niños empezaron a adquirir derechos como habrás visto en estos años, también con Néstor y Cristina, el peronismo volvió a conquistar derechos. Bueno, también ese es el origen de nuestra voluntad política, de nuestra historia política, de nuestro ideario, conquistar derechos para los que vienen rezagados, para los que vienen de alguna manera demorados en la conquista de esos derechos. Lo que el 17 de octubre tiene es que de alguna manera acentúa lo que va a hacer el peronismo durante todos estos 70 años. Te recuerdo la última frase de Perón en ese discurso memorable de la Plaza de Mayo, que termina diciendo: sobre la hermandad de los trabajadores vamos a construir la unidad de todos los argentinos. ¿Estás hablando de cuál, del 74? No, del 7 de octubre del 45. Ah, de ese, sobre perfecto. La hermandad de los trabajadores vamos a construir la unidad de todos los argentinos. Y a raíz de la organización del movimiento obrero, a raíz de todo eso, no solo es que la fortaleza de esos 10 años de gobierno, primero ganar las elecciones del 24 de febrero del 46, sino además el vigor que tuvo ese gobierno en la conquista de derechos tuvo como base central a los trabajadores. Y después, compilando lo que es la historia de la resistencia, lo que es la historia de lucha y vuelve, los 18 años de exilio del general Perón y la vuelta a la Argentina en el 72 y después al gobierno en el 73, tiene aún
como fenómeno de incorporación de los estudiantes y las capas medias al movimiento nacional, como denominábamos en aquella época, fenómeno parecido a algo que está pasando en estos años, el eje de toda esa movida fue el movimiento obrero, fueron los trabajadores y su relación inclaudicable, indestructible con Perón y con su doctrina. Javier, te interrumpo con una cosa. Vos dijiste, yo te lo pregunté y vos dijiste hace 45 años soy militante peronista, dijiste vos. Uno, en general me parece que a ninguna militancia, ni a la peronista ni a ninguna, se incorpora empezando por los libros. Puede pasar, pero me parece que es absolutamente minoritario. La formación viene después y la curiosidad viene después. Se incorpora por algo. En tu caso, ¿por qué fue? Bueno, acordate que en 1970 también vivíamos un periodo de dictadura militar. Sí. Si querés algo muy personal, bueno, a los 15 años me fui con unos amigos, como era en aquella época, de mochilero, a recorrer el interior de la Argentina hasta Bolivia, y el contacto de un pibe porteño de 15 años que había visto una realidad de la República Argentina vista desde lo que era la pobreza, la miseria y en muchos casos el abandono de cientos de miles de argentinos, de compatriotas, te conmueve a una edad donde los sentimientos todavía están y la sensibilidad todavía muy fresca. Y bueno, tuve la suerte de poder entrar. Mi hermano mayor, yo tengo un hermano de 5 años mayor que ya militaba en la universidad y bueno. ¿Tu hermano era peronista? Sí, militaba en el FEL de Ciencias Económicas, estudiaba para contador público y ya... Porque te podrías haber conmovido y no haber elegido el peronismo. Podría haber elegido perfectamente. Sí, bueno, me influyó, por supuesto, mi hermano, pero también influía un poco el ambiente que se vivía en mi casa, mis amigos, yo vivía en la paternal, había mucha gente que tenía el peronismo como referencia y me pareció bastante natural. Aún así, lo interesante de esta bibliografía es que son 5 puertas distintas por las cuales... Déjame un segundo. Dale. Acá tenemos Jorge Tayana, El país que quiero, conversaciones con Horacio González. Este es uno, no sé si anda bien ahí en esa cámara. El otro es La resistencia, el peronismo que yo he vivido, de Carlos Pancho Gaitán. La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón, de Aldo Duzdevich. Parezco un vendedor de libros. Roberto Graua, Pajarito Graua, legendario dirigente político. Memorias. Este le puso memorias directamente a las memorias. Y el otro es La vida es Perón, historia del encuadramiento de la juventud peronista, de Carlos Llanela como coordinador, y están Susana Yanahan y Alfredo Mason. De estos libros está hablando Javier Mourinho cuando yo lo interrumpí para presentarlos. No, te comentaba que ahí hay 5 vivencias, 5 experiencias de cómo los sectores juveniles se incorporaron después del 55 al justicialismo y a la pelea del justicialismo porque Perón volviese a la Argentina. La verdad es que hay puertas distintas, pero el encuentro es en un lugar común, el encuentro es en una identidad propia. Vos sabés que hace 2 días hicimos también un encuentro de un colectivo cultural llamado Nuestra América, que tenía por objeto plantear que uno de los elementos centrales de nuestra identidad es el hacer de los trabajadores, digamos, ¿no? Pensar la cultura solamente desde el círculo de los intelectuales o pensar solamente la cultura desde lo artístico, le falta un pedazo muy importante, que es el hacer cotidiano del pueblo, y en esa medida el hacer de los trabajadores para nosotros tiene una significancia trascendente. Bueno, todos estos distintas experiencias, estos autores cuentan historias parecidas. Diría que la que es un poquito distinta es la de Pancho Gaitán. Pancho Gaitán ya militaba en el movimiento obrero durante el gobierno del general Perón en la UON. Él trabajaba en
en una fábrica de autopartes en Córdoba, así que bueno, lo que hizo fue una continuidad, digamos, ¿no? Pero es muy interesante verlo, es uno de los fundadores del MRP, que es una organización política de cuadros de la resistencia muy cercana al movimiento obrero, pero de la cual salen cuadros políticos que después van a formar un montón de organizaciones políticas. Está la historia del encuadramiento de la Juventud Peronista, que también formó miles de cuadros en la década del 60 y del 70, que muchos de ellos no están y muchos de ellos hoy están dispuestos a contar su experiencia para que los pibes de ahora tengan la posibilidad de conocer cómo era en aquel entonces incorporarse al movimiento nacional. La historia de Pajarito también es muy interesante, a mí me toca muy de cerca porque, vos sabés, yo militaba en la Juventud Secundaria Peronista, que era una de las agrupaciones juveniles que tenía que ver con Pajarito. Él cuenta una historia muy interesante. El FEN llegó a ser, el Frente Estudiantil Nacional llegó a ser la organización universitaria mayoritaria en las universidades nacionales de la Argentina, principalmente en la UBA, en Rosario y en Córdoba y en Mendoza. Llegó a ser una agrupación estudiantil muy importante y que muy tentada a participar de otras experiencias que se venían dando en Latinoamérica. Y bueno, Pajarito cuenta cómo le costó remar para llevar al Frente Estudiantil Nacional al reencuentro con Perón, y ahí está la foto cuando él va a ofrecerle a Perón que quiere militar en el peronismo. ¿Y Perón qué le dice? Muy gracioso. ¿Te acordás de la película La Hora de los Hornos? Sí. Él va de la mano de Pino y de Cetino y de Gerardo Vallejos. Sí. Entonces, en esa película, si vos te acordás que él dice: nosotros los marxistas-leninistas que hemos decidido incorporarnos al peronismo. Y bueno, se ve que Perón tenía referencia de eso, y cuando llega a verlo en Puerta de Hierro, pero le dice: así que mi hijo, que usted quiere ir a Cuba. Y dice: no, mi general, yo no quiero ir a Cuba, quiero venir a contarle que lo que no quiero es ir a Cuba, quiero pasar directamente de esta experiencia a militar en el justicialismo, y quiero que... Bueno, y ahí inicia toda una conversación de su incorporación al peronismo, de lo cual él está muy orgulloso, nosotros también, de poder haber ingresado al justicialismo sin intermediaciones que pasaran por ningún lugar. Aún sabés que respeto mucho el tema de Cuba, pero no era lo que se buscaba en aquel entonces. La lucha era por encontrar rápidamente la identidad dentro del peronismo. ¿Qué veías o qué veían en ese momento? ¿Qué vio Grabois y qué viste vos en Perón mismo, más allá del peronismo? Mirá, lo que en ese momento uno ve a los 15 años, a los 20 años... Pues perdón, estamos hablando del Perón en el exilio, sí, y del exilio en Puerta de Hierro, en España. Es la rebeldía, es la revolución, ¿viste? Vos imaginate, creo que a vos tenemos la misma edad, Martín. Yo iba a un colegio donde se hablaba del tirano prófugo, la dictadura depuesta, ¿viste? La palabra Perón estaba prohibida, ¿viste? Todo lo que estaba prohibido, cuando vos tenés 15 años, decir: yo quiero esto. Yo fui a otro donde un vicerrector una vez, me acuerdo en 1972, puso la marcha de la Libertadora. Y sí. Se le ocurrió, porque la verdad que fue la primera vez y al tipo se le ocurrió, y yo nunca me lo olvido de eso. Y la reacción fue unánime de todos, peronistas y no peronistas, en contra. Bueno, porque era un gorila como antipopular, dicho. Te cuento una anécdota que cuenta Jorge Tayana también en esa edad. Él está cruzando el colegio secundario y un profesor que obviamente su padre había sido ministro de Perón. Sí, era un hombre conocido. Era un hombre conocido, entonces cargaba con esa mochila, y había un profesor que lo torturaba haciéndolo pasar y le dictaba: escriba La tiranía depuesta en el 1955, y se lo hizo varias veces. ¿Y no era 40? Creo que sí. Creo que sí. O sea, 40 era un pariente, eso es el Buenos Aires, vamos a decirlo, que realmente te digan afuera de Buenos Aires, yo también, defecto que compartimos. 40 era pariente de uno de los jefes de policía, me parece, del Libertador. Sí, lo cuenta con lujo de detalle. Bueno, sí. Viste, era una vivencia que nos pasaba a todos generacionalmente, la síntesis de la rebeldía, la síntesis contra la injusticia, la síntesis de poder encontrar un camino para
ponerte del lado de lo justo contra lo injusto, se sintetizaba en Perón. Y eso fue lo que movilizó a millones de jóvenes a incorporarse al justicialismo, y empezamos a descubrir de muchas maneras, está contado en casi todas las historias de todas las agrupaciones de aquel entonces. Vos entrabas a timbrear a una casa y te encontrabas con la foto de Perón, la foto de Evita, te daban mate, te contaban historias, te mostraban los juguetes que habían recibido de la fundación, gente que guardaba la botella de sidra que fue tan denostada y tan tomada como un hecho demagógico, y que la gente la tenía como un acto de amor, y por eso la guardaba y no la tomaba. Y ni hablar de la máquina de coser, incluso cuando ya no se usa, y la también máquina, está guardada, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, de esas miles de experiencias se va formando una necesidad por supuesto, de leer las obras de Perón. En aquel momento ya existían muchas obras escritas, y bueno... ¿Cuál es la más interesante para vos? A mí la que más me gusta es Conducción Política. ¿Por qué? Me gusta Conducción Política porque me parece que es un manual de organización, de construcción del poder de la sociedad. Lo que en general hace es un libro para cuadros, es un libro que está previsto para construir cuadros que se comprometan en la organización de su pueblo y se capaciten para servir a su pueblo. Y la verdad es que es inédito, no hay muchas obras destinadas con ese objeto. Y bueno, tiene una metodología, como vos bien sabrás. Perón decía, para construir una organización, la organización es una herramienta que tiene un objeto. No es lo mismo, usaba un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo clavar un clavo que desclavarlo. Para clavarlo se necesita un martillo, que es una determinada organización, pero para desclavarlo se necesita una tenaza, que es otra organización. Entonces, él decía que esto era un arte de construir las organizaciones adecuadas para los objetivos que nos proponíamos. En este caso, nosotros siempre pensamos que el poder, y Perón lo tiene escrito en La Comunidad Organizada, el poder nace de la organización del pueblo, de la organización libre del pueblo. Esa es una de las... ¿Cuál es el matiz que incorporás con libre, o que incorporaba Perón con libre? Bueno, libre en el sentido de que la intervención del Estado, tanto como él lo veía en aquel entonces, tanto la que proponía el fascismo como la que proponía el comunismo en aquel entonces, eran organizaciones muy supeditadas a la supervisión, o en todo caso a la administración de parte del Estado. Lo que Perón se propone en el principio con la organización de los trabajadores es que las organizaciones de los trabajadores sean organizaciones libres, sí que tengan la tutela en el sentido, por ejemplo, de que esas organizaciones sean poderosas. Nosotros, el sindicato único por actividad, para nosotros es algo que fortalece la actividad gremial. La división de los trabajadores los debilita, la concentración del poder de los trabajadores los ayuda, pero no es el Estado. Lo vivimos en estos 12 años de paritarias libres, de los gremios discutiendo con sus empresarios, con los patrones, el salario de sus trabajadores. Cuanto más poder tenga el gremio que representa a los trabajadores, más posibilidad de conseguir salarios justos para sus afiliados. Esa concepción es la que hace que la tercera posición del justicialismo sea capaz de erigirse desde este lugar tan lejano del mundo, como dice Francisco, de los confines de la tierra, como con la pretensión de tener una ideología, una doctrina que nos permita colocar al hombre en equilibrio con la comunidad, que permita plantearnos que el centro de toda la actividad política, de toda la actividad económica, es el hombre. No puede ser la economía por sí misma, el Estado por sí mismo, el Estado, la economía, toda la actividad del trabajo tiene como sentido el desarrollo de una comunidad que se desarrolla y hombres libres que se desarrollan dentro de esa comunidad. Javier, nos quedan 10 segundos. ¿El Papa leyó Conducción Política, que vos sepas? No solo lo leyó, lo recomienda. Lo recomienda. Lo recomienda. ¿El Papa sí, es peronista? ¿Vos lo definirías así? Absolutamente. Lo defino así porque creo que representa, como él dijo, me vinieron a buscar desde los confines del mundo, y ahora pareciera ser que hay un evangelizado que empezó a contar cómo es la actualización del Evangelio
en el centro. Es uno de la periferia explicando en el centro qué es la justicia social hoy y qué es lo que necesita el mundo para que el proceso de universalismo que estamos viviendo no lo hagan los poderosos, sino que lo puedan hacer los pueblos para defender una sociedad que no puede tener ni el 30 ni el 40% de sus integrantes fuera del sistema. El universalismo, para Francisco, tiene un presupuesto anterior a todos, que es la paz, y sobre la paz, la integración. No puede haber una sociedad en paz con el 30, el 40, el 50% de su población afuera del sistema y viviendo de la miseria. Javier, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos con Lula, como siempre. Lula dice que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es un pacto de silencio. Chao, gracias.